Más del 90% de la droga que se consume en los Estados Unidos pasa por sus tierras. Limita al norte con la primera potencia y en la frontera se combate a sangre y fuego. Lo que comenzó siendo una pelea entre delincuentes, hoy hace imposible la vida a cada uno de los ciudadanos de México. Guerra en México, carteles de violencia, hoy en DEF TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dedicar el programa de esta semana a analizar lo que está ocurriendo hace un tiempo ya en México y que, según lo que leemos en las noticias, lamentablemente ha ido empeorando y complejizándose este problema. Vamos a analizarlo desde distintos puntos de vista. Bueno, vamos a comenzar con el primer informe para introducir el tema y enseguida está con nosotros Fabián Calle. Adelante. Más del 90% de la droga que se consume en los Estados Unidos pasa por sus tierras. Es el país que limita al norte con la primera potencia y en la frontera se combate a sangre y fuego. Y un flagelo que comenzó como una lucha entre delincuentes hoy afecta a casi toda la población civil. Las autoridades mexicanas dijeron que su lucha contra los carteles del narcotráfico había logrado en los últimos tiempos reducir la violencia en varios estados. Sin embargo, los crímenes de las últimas horas contradicen totalmente esa afirmación. Una semana marcada por la violencia en Acapulco, México, convertida hoy por hoy en la segunda ciudad más violenta de ese país. En el famoso balneario se registra un promedio de 148 muertes por mes. En las décadas de los 80 y 90, los carteles colombianos dominaban el mapa del delito narco, subordinando al crimen organizado mexicano como mano de obra para ingresar la droga al principal mercado de consumo, los Estados Unidos. Pero tras el éxito del Plan Colombia en la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones criminales mexicanas mutaron su capacidad para convertirse en los dueños absolutos del lucrativo negocio de la venta ilegal de estupefacientes. Fueron 10 minutos de intercambio de plomo. También explotaron 3 granadas, pero el vehículo oficial, conocido como el Oso, resistió el ataque. Fundamentalmente en los años 80 y 90 se dedicaban a producir marihuana o amapola y llevarla hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que cambia? El mercado de cocaína que viene desde Colombia hacia los Estados Unidos. Eso los hace organizaciones con mayor capacidad económica, porque las ganancias de la cocaína son muy importantes. Horas antes, aparecieron colgados 2 hombres de un puente de Allende, el mismo municipio donde encontraron descuartizados los cuerpos de Katia y Kendi Cavazos. Los grupos criminales compiten entre sí por el liderazgo de una organización, por su negocio, por saldar las deudas o por ajustar cuentas de manera violenta. Lo que cambió en México es que el narcotráfico se hizo mucho más grande, se dedicó a muchas más actividades, creció en su capacidad de fuego y en el número de personas involucradas en él. Al sur, en Michoacán, hallaron al menos 20 personas muertas en distintos municipios. Una de ellas quedó a la vista de todos en un paraje y 2 más estaban dentro de un auto. Y esto generó el concepto de la plaza criminal, es decir, una vez que una organización delictiva tenía la capacidad de controlar muchas de las actividades delictivas de estas zonas, principalmente en la frontera, esto le daba la oportunidad de controlar el gran negocio, que es el trasiego de la cocaína hacia los Estados Unidos y el trasiego de las metanfetaminas y de los precursores químicos también hacia Estados Unidos, que son los mercados que más dinero generan. En Chihuahua, todos los policías renunciaron. Días antes mataron a 2 de sus compañeros y tras recibir amenazas de los criminales, los 26 entregaron sus placas y sus armas. La década del 90 vio crecer incansablemente el poder de los carteles mexicanos hasta convertirlos en principales dominadores del negocio de la droga que ingresa a los Estados Unidos. México comparte casi 3.000 kilómetros de frontera con el primer consumidor mundial de drogas ilegales y la lucha entre organizaciones criminales por ganar ese mercado es a todo o nada. ¿De dónde eres, güey? De Oaxaca. ¿Cuándo llegaste? Hace 8 días. ¿Con quién te viniste? Con los Zetas. ¿A qué te dijeron que venías? A matar. ¿Con quién? ¿A quién ibas a matar? A los del Golfo. ¿A dónde te iban a llevar a matar gente? A un pueblo. ¿A cuál?
a un pueblo. Durante este año, una nueva escalada de violencia en la costa mexicana del Pacífico, donde opera el rey de los capos, Joaquín El Chapo Guzmán, ha dejado en 2 días unos 40 muertos, que las autoridades atribuyen a la guerra entre carteles por el control de plazas de acción. Los estados de Jalisco y Sinaloa viven la peor jornada de violencia en lo que va del sexenio. En Guadalajara hoy por la mañana fueron abandonadas en la popular glorieta de los Arcos de Milenio 23 cadáveres, entre ellos de algunas mujeres en 3 camionetas. La matanza fue atribuida a los cárteles del Milenio y los Zetas, quienes dejaron un amante en el lugar. El hecho confirma la alianza de ambos grupos para disputar la plaza contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. La jornada más reciente fue la tercera más violenta en el sexenio del presidente Felipe Calderón. La sangre corrió en varios estados mexicanos con un saldo de 86 personas asesinadas. Los asesinatos por encargo o por ocupar un lugar de poder dentro de un cartel ocurren a diario en el norte de México. Pero una nueva modalidad causa verdadero terror entre los ciudadanos y los mismos delincuentes. Las muertes son cada vez más sanguinarias y con rasgos macabros. El objetivo es paralizar al enemigo por medio del horror de la violencia más extrema. Comenzamos con el macabro hallazgo que sacudió a México, donde siguen los decapitados en la cruenta guerra del crimen organizado. En una camioneta aparecieron 2 cabezas aquí en la Ciudad de México, como bien mencionas, junto a un mensaje escrito a mano y firmado por el cártel de la mano con ojos. Según los reportes, corresponden a 2 hombres de unos 30 años y las autoridades acordonaron la zona de este hallazgo perturbador. Lo importante aquí es que aparecieron cerca de la Secretaría de la Defensa Nacional. La violencia sin límites ha ganado las calles de México y los objetivos de los sicarios no son solo las bandas contrarias. Solo el año pasado, más de 15.000 mexicanos fueron asesinados por el crimen organizado, el doble de víctimas que en el año anterior y el triple comparado con 2008. Smoke billows from the Casino Royale in Monterrey, northern Mexico. 24 gunmen burst into the premises on Thursday, apparently with the intention of robbing it. They then doused the inside with flammable liquid and started a fire. Witnesses say the attackers told the customers and employees to get out of the building, but many ran further inside and got trapped. At least 53 people were killed as smoke and flames ripped through the building. Once Mexico's symbol of development and prosperity, Monterrey has seen many bloody turf battles between the Zetas and Gulf cartels in recent months. Hoy la violencia de los carteles es el principal problema de México y amenaza la estabilidad de toda una región. 19 de los 37 principales líderes del narcotráfico han sido detenidos o directamente abatidos desde marzo de 2009. Las muertes en manos de los sicarios son una realidad cotidiana y bajo el terror dominan gran parte del territorio. Mientras el gobierno recrudece la lucha contra el crimen organizado, la guerra por el manejo narco se hace cada día más sangrienta. Muy bien, tenemos el gusto de que nos acompañe Fabián Calle. Fabián, bienvenido, tanto tiempo. Buenas noches, Un ¿cómo placer estás? tenerte aquí. Igualmente. Bueno, Fabián, la primera pregunta, ¿por qué México, más allá de la cuestión territorial, de que esté en la frontera con los Estados Unidos, hay otros factores que ayudan también a que esta situación se esté dando justamente en ese país? Hay varios factores. Uno, obviamente, como dijiste vos, la geografía, que ahora la vamos a tocar. Primer punto, año 99, Estados Unidos empieza a colocar bases militares por primera vez en Sudamérica, cerca de Colombia, para empezar a rodear a Colombia y luchar mejor contra el narcotráfico, ¿no? En Aruba, Curazao y Manta, en Ecuador. Año 2000 se aprueba el Plan Colombia, un plan donde Estados Unidos se compromete a entregar una ayuda de 750, 760 millones de dólares de ayuda militar y de seguridad a las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia para que luchen contra el narcotráfico. En el 2002, ese Plan Colombia, post-11 de septiembre, se transforma de un plan antinarcóticos en un plan antiterrorista, digamos. Estados Unidos empieza a ver todo como el mismo paquete. La FARC, la droga, es todo parte de lo que ellos llaman el narcoterrorismo. Entonces, entre las bases que se empiezan a instalar en el 99 y el Plan Colombia,
y un muy fuerte esfuerzo de Estados Unidos de mejorar la cooperación interagencia de las agencias federales americanas de seguridad y defensa en base en la Florida, digamos, se empieza a producir una mejora del control de todos los flujos marítimos, digamos, todo lo que es la zona caribe de los flujos de cocaína, que básicamente es cocaína colombiana. Eso motiva que los carteles busquen un camino alternativo que no sea el mar, que no sean los aviones, sino que sea el terrestre. Ahí entramos en factores geográficos, pero factores estructurales de México. México tiene una historia de importantes organizaciones delictivas que ya en los 60s, en los 70s, se dedicaban a grandes tráficos de marihuana a Estados Unidos. Estados Unidos es el primer productor de marihuana del mundo, pero es un gran importador de marihuana ilegal que viene de México y en menor medida de heroína que viene de México. Y del de personas también, ¿no? Y el tema, los que llaman los coyotes, que es una gran estructura organizada en México de hace mucho tiempo, que es introducir 1 millón de personas a Estados Unidos por año, de las cuales las fuerzas federales americanas atrapan la mitad. O sea, los coyotes, las organizaciones delictivas mexicanas dedicadas a contrabandear personas, logran meter por año exitosamente 500.000 de personas en los Estados Unidos. Por lo tanto, toda una estructura, una historia de organizaciones delictivas preparadas. A esto se suma que en los 90 los carteles colombianos, que eran carteles piramidales, con jefes visibles, con nombres, apellidos, como algunos lo llaman la parte así, digamos, cholula del narcotráfico, ¿no? Cuando uno sabe con quién se casó, que tuvo una novia, que tuvieron bebés, ¿no? Que está pasando hoy en México. Claro. Pasó en los 80 en Colombia. Claro, el Escobar de... En los 90, estos grandes líderes, los hermanos Orejuela del Cártel de Cali, Pablo Escobar y sus personas más cercanas del Cártel de Medellín, son detenidos o muertos. Eso provoca un derrumbe de estas grandes estructuras piramidales. El narcotráfico sigue, porque quedan los que llaman carteles boutique, menos violentos, menos visibles, pero que siguen con el negocio. Y esas estructuras chicas o más chicas de Colombia empiezan a interactuar por necesidad con estas estructuras mucho más grandes mexicanas, que se dedicaban a otra cosa, o en menor medida a la cocaína. Ahora, estos carteles, estas estructuras grandes, piramidales, todavía no decapitadas, que es lo que está empezando a suceder ahora, por eso dice de los 39 grandes líderes, 16 han muerto, son detenidos, pero recién ahora, en los últimos 4 años, estos carteles mexicanos empiezan de ser socios minoritarios de los colombianos, se empiezan a transformar en los jugadores más fuertes.